Bueno, el análisis predictivo yo creo que es la premisa para poder empezar a entender cómo funcionan estas plataformas. No solamente Spotify, digamos que mucho. Pero no es nada más que un modelo en donde con base en los datos históricos que ha recopilado la plataforma, los algoritmos, inteligencia artificial y datos estadísticos, pueden, digamos que empezar a sugerir en casos cotidianos, como básicamente lo dice la palabra, predecir, evidentemente, qué es lo que posiblemente vayamos a escuchar en cualquier día cotidiano. Entonces, de repente, cuando tú colocas ahora con la IA de Spotify, que es el DJ, empieza a sugerirte Mm. canciones y si se dan cuenta, algo que me ha gustado mucho es, ese no es obviamente publicidad pagada, pero algo que me gusta muchísimo es que él te empieza a recordar algunas cosas hasta de tu pasado. La data te salva en el mundo digital. Escúchalo ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Data Te Salva. Hoy en este podcast tenemos a dos invitados súper especiales Hola. que nos van a hablar un poco más sobre el marketing digital y la tecnología y cómo estos ayudan a las diferentes empresas a conectar con su audiencia. Hoy tenemos un tema súper fascinante, yo sé que les va a encantar. Y el tema básicamente está relacionado a, bueno, primero que todo, ¿cuántas veces en el día entras a Spotify? ¿Y cuántas de esas veces en las que entras a Spotify te das cuenta que te da una sugerencia de una canción que seguramente se conecta con tu estado de ánimo? ¿No te parece extraño que Spotify conozca tan perfectamente el tipo de canción que quieres escuchar en el día en que tienes un estado de ánimo feliz, te pone música alegre, y si estás triste, te pone música triste? Entonces, esta es una cuestión que uno cree que es cuestión de magia o que es suerte o cosas extrañas. El universo, sí, es cósmico, pero no. Resulta que esto es una cuestión de análisis predictivo. Básicamente es inteligencia artificial y machine learning, nada más. Pero bueno, no nos pongamos tan técnicos. En realidad, Spotify es un tema mucho más apasionante de entender desde cómo el algoritmo o cómo han diseñado esto para que nosotros nos enamoremos de esta plataforma. Y me encantaría escuchar a Diego y a Daniela. ¿Ustedes usan Spotify? ¿Qué plataforma les gusta? Cuéntame un poco más. Bueno, yo creo que soy un consumidor altamente potencial de la plataforma. Yo tengo la suscripción en este momento como premium, porque pues obviamente me molesta un poco el tema de los anuncios cuando es la Sí, pantalla, es pero es horrible. lo único que uso. O sea, yo para escuchar música puedo poner YouTube, no tengo obviamente el premium. Apple Music es una plataforma en la que tal vez sí he tenido alguno que otro acercamiento, pero no realmente es mi plataforma principal. O sea, yo creo que donde siempre estoy consumiendo contenido musical es Spotify. Y ahí, qué pena interrumpirte, Dani, Tranqui. ahí es, yo creo que sirve muchísimo no solo para la música, sino para conectar con muchas otras cosas. Entonces, a mi vida personal, por ejemplo, yo la he utilizado para cosas de meditación. En el tema de los racionamientos, pues, de agua que hemos tenido, escucho un podcast que se llama Una voz de ayuda, que es realmente que te ayuda a bañarte en 3 minutos. Y por ejemplo, ¿cómo llegó ese podcast a ti? ¿Cómo Ese podcast llegó por redes sociales. Ese fue como un impacto por otra parte, pero digamos que conectó bien, bien? exacto, como que, ay, vale, hay que racionar agua, entonces voy a utilizar a Spotify o ese canal si ellos perfectamente hubiera podido salirnos en YouTube o hubiera podido salir en otra plataforma, pero digamos que con Spotify hizo también ese match. Y como soy tan consumidor, entonces se adaptó pues muy bien a mí. Yo normalmente cuando me baño pongo música. Entonces, ahí es donde realmente yo, digamos que consumo la mayor parte del tiempo, o en el carro, o en el baño, o cuando vengo hacia el trabajo. Entonces, es como mi plataforma principal. Bueno, o sea, por mi parte, realmente soy full consumidora de Spotify, pero como más en cuanto a podcast, me gustan mucho los de humor, también historias, crímenes, asesinatos, o sea. Entonces, como por ese lado me gusta un montón. Música sí me voy un poco más por el lado de YouTube. Sin embargo, Spotify también es una muy buena herramienta y como que él entiende a uno el salpicón de música que uno escucha, finalmente. Entonces él sabe que un día tú estás como un full rock, yo escucho el rock,
que mañana puedo estar escuchando un poquito más de reggaetón y me va a entender que va a escuchar reggaetón. Entonces, realmente como que es una herramienta que nos ayuda un montón a entendernos, eh, aún así cuando nosotros mismos ni siquiera entendemos cuáles son nuestros gustos musicales. Bueno, sí, totalmente. A mí, yo amo Spotify, ya para contarles mi experiencia, pero efectivamente YouTube me ganó. Yo soy YouTube Premium, no soy Spotify Premium, porque Spotify me perdió en algún punto. Pero bueno, no nos vamos a quedar en esa parte de la conversación. Les quiero presentar ahora sí, ya para dar entrada oficial al tema. Como les decíamos, ellos son los expertos. Entonces tenemos a Diego Garzón, él es el director de SEM, y Daniela, que es Community Manager dentro de la agencia. Ellos nos van a contar y nos van a contextualizar un poco más sobre cómo Spotify y también cómo también otras plataformas se alimentan o a través de, van leyendo muy bien a su consumidor, a su usuario, y sobre eso es que nos envían las sugerencias de música que te gustan, el descubrimiento de la semana y qué tipo de contenido te favorece más a ti como persona. Entonces, les doy toda la entrada. Bueno, el análisis predictivo yo creo que es la premisa para poder empezar a entender cómo funcionan estas plataformas. No solamente Spotify, digamos que mucho. Pero no es nada más que un modelo en donde con base en los datos históricos que ha recopilado la plataforma, los algoritmos, inteligencia artificial y datos estadísticos pueden, digamos que empezar a sugerir en casos cotidianos, como básicamente lo dice la palabra, predecir, evidentemente, qué es lo que posiblemente vayamos a escuchar en cualquier día cotidiano. Entonces, de repente, cuando tú colocas ahora con la IA de Spotify, que es el DJ, empieza a sugerirte canciones y si se dan cuenta, algo que me ha gustado mucho es, ese no es obviamente publicidad pagada, pero algo que me gusta muchísimo es que él te empieza a recordar algunas cosas hasta de tu pasado. Sí, sí, Entonces, utiliza como, vamos a lanzar un playlist de esas canciones que eran top para ti en el 2020 y prum, te saca una canción que tú dices, uy, hace mucho no he escuchado esta canción. Exacto. Entonces, esta plataforma yo creo que se alimenta obviamente de todos esos datos históricos que tú vas dejando con tu usabilidad y con tu tendencia de gustos de música. sí. Y ahí empieza a predecir cómo posiblemente sugerirte cosas nuevas para también tenerte enganchado a la plataforma, porque eso yo creo que es uno de los retos más grandes de todas estas, pues, de todas estas grandes compañías y es cómo hago que mis usuarios igual sigan consumiendo de manera constante el contenido, o sea, cómo innovo, Es verdad. les propongo cosas diferentes. Bueno, y ahí eso, ligado a lo que tú dices, si bien Spotify me perdió, pero yo sigo consumiendo contenido en Spotify. Me aguanto los anuncios, pero aún así el algoritmo o las estadísticas o lo que tú dices, el análisis que a ellos hacen es como tan alineado a mis gustos en las épocas, aparte siento que conoce, es muy loco, pero conoce las épocas del año en, en el gusto que yo tengo, o sea, entre enero y febrero soy como más jovial, pero entre marzo y abril soy más de música tranqui, entonces es muy loco porque él ya tiene eso y efectivamente me lo sugiere. Sí, totalmente. Aparte, pues digamos, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que como que más allá del análisis predictivo, también Spotify hace un análisis del comportamiento colectivo. Es decir, como que no solamente llega solo como a tus gustos individuales, sino que tienen como el algoritmo también de vincularte, por decirlo así, con, oye, te pareces a los gustos de Angie, se parece a los gustos de Diego, entonces como que por eso mismo hace como todo un análisis y un historial de interacción, no individualmente, sino también muy colectivamente. Así que muy importante. Siento que esto también afina un poco más, Sí, me empieza a categorizar por es verdad. gusto y calidad. Bueno, ese dato no lo sabía, por ejemplo. O sea, me imaginaba yo que sí, de pronto miraba, claro, acabo de caer en cuenta que uno sigue gente en Spotify Sí, acá. Y me imagino yo que a través de sus seguidores es que junto con tus seguidores, él te sugiere, si sigue a Diego, entonces, y Diego escucha música de este estilo, seguramente te van a gustar ellos. sí, exacto. Bueno, ahora quisiera saber esto, ¿cómo ha impactado no solo a Spotify, sino a otras plataformas? Porque Mm. estoy segurísima que
quizás YouTube ha tenido que aprender de eso. Y también porque, bueno, inicialmente YouTube fue un gigante Sí, fue la primera plataforma que todos usamos para escuchar música. Y de un momento a otro Spotify le quitó el puesto a YouTube y no solo a YouTube, sino a todos los otros que quisieron tratar de ser como Spotify. es verdad, es que digamos que Spotify llegó como pisando duro, por decirlo así. Entonces, em, su valor agregado, como su propuesta de valor, fue fácil, o sea, y es simple, que es como poder escuchar música sin tener que descargar ningún archivo, con mi celular apagado, cosa que no pasaba hace unos años con YouTube. Entonces, mucha gente como que migró de YouTube a Spotify precisamente por esto. Puedo estar escuchando música y la canción que yo quiera que a mí se me ocurra sin tener que entrar a lo que antes hace muchos años, Ares, a descargar millones de virus o cosas así, sino que esta fue precisamente, o este fue como el hito que marcó como el antes y después en cuanto a la música. Y hoy en día, perdón, Spotify es uno de los canales o plataformas de streaming como más importantes a nivel mundial, ¿no? Que incluso pues hoy en día ya cuenta con alrededor de 640 millones de usuarios activos. Eso es demasiadas personas. Ujú. Un montón, pero yo creo que todo también tiene una relación muy bacana. Que quisiera hacer como una pausa para comentarles un poco acerca de la creación de eso, cómo nace Spotify. Sí. Y eso es pues básicamente Daniel Ek, que es el fundador de la marca en sueco. Esa persona tenía digamos que un gusto muy grande por la música, pero él también es desarrollador, es muy informático, ingeniero de sistema. Sí, total. Entonces, yo creo que esa mezcla de cosas, que no fue lo primero a lo que se dedicó en su vida, él buscó trabajo en Google muy joven, nos dicen obviamente, usted no cuenta con el perfil intenta hacer un buscador como para Sí. suplir su demanda de, ok, entonces como no hice trabajo, yo voy a hacer un. Voy a hacer la No le, competencia aquí. no le fue tan bien. Sí. Luego empieza a desarrollar algunos modelos, también como para una parte financiera, termina comprándolo Yahoo. O sea, hay cosas hitos importantes que dentro de su vida eh, le dieron como ese impulso, pero ya cuando él logra, evidentemente, digamos que ese impulso económico que necesitaba para poder lanzarse, lo que hace es vender, digamos que su compañía y la vende en unos $10 millones, una compañía evidentemente también de desarrollo. Y, no, son 10 millones de coronas suecas, son $10 millones. Sí. Igual es un montón de dinero, pero eso le da el impulso extra que necesitaba para poder, l- digamos que generar esa interacción que tenía o ese gusto que tenía, esa pasión que tenía con la música y su trabajo normal. Entonces, ahí decide fundarlo y sale como una plataforma para computadores. Es una Ujú. plataforma en la que únicamente se podía ver, tal cual como era Ares hace mucho tiempo, ahí. Y se dan cuenta que con la llegada, evidentemente, de los smartphones, para no hacer tan largo el cuento, pues necesitan empezar, o quieren más bien llegar a impactar millones de usuarios. Entonces dicen, no, hay que hacer un desarrollo para dispositivos móviles que nos permita realmente estar en todas partes. Sale primero en Suecia, obviamente en algunos países, Francia, España, Dinamarca, y ya después con toda esa, digamos que revolución de smartphone, dicen, no, vamos a salir evidentemente para muchos más mercados y abren toda esa gama. Ellos tienen un retraso un poco también en su modelo de negocio, mientras con las disqueras Mm. pueden hacer como esas alianzas para que puedan tener todos los derechos de autor y poder Claro, sí, apoyar la música, Claro. pero entienden que también es una plataforma que va a alimentar la industria musical. Entonces no es solamente consúmeme de manera gratuita, porque uno de los grandes problemas de esta plataforma, o sea, uno de los grandes problemas de la industria, Ah, ok. pero una solución que Spotify pudo, digamos que empezar a solventar, fue el tema de la piratería. Toda la música gratuita, toda la música pirata, toda la música que se bajaba pues de manera no tan legal, por decirlo de alguna manera, de internet. Y ese modelo, pues, evidentemente los catapulta también y se dentro de. convierte, se convierte también en un modelo publicitario muy fuerte para los artistas. O sea, Claro. muy, muy importante eso también. Y también la forma, bueno, este sí es un dato ahí, también la forma en la que el artista puede ser fácilmente, seguir siendo
reconocido en la industria sin necesidad de sacar álbumes tan grandes. Claro. Porque, por ejemplo, Bad Bunny, Shakira, todos ellos ya no sacan, o sea, por ejemplo, antes para sacar una canción tenías que sacar todo el álbum. Claro. Tú te apasionabas por una canción, pero el artista tenía que sacar todo el repertorio de una. Ahora saca solo un sencillo y eso ya engancha para que de ahí saques todo el álbum completo. Que Sí. también cambió un poco, apoyó un poco a los artistas a que pudieran ser más prácticos en esa forma de trabajar. Totalmente. Y yo creo que también con base en esos modelos predictivos empezamos a ver esas tendencias de Spotify a final de año que te dice tus canciones más escuchadas del 2024. Tu artista favorito, tu top de canciones. O sea, te empieza a dar, me pareció muy chistoso porque, o muy curioso más bien, que al final cuando me salió mi artista favorito sale dando un mensaje como, hey, gracias por apoyar mi música, mi talento, tú eres de los seguidores más importantes a mí, bla, 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 y es como, Y digamos que es algo que normalmente uno lo ve como, ay, qué lindo, o sea, me llegó al corazón y eso, pero nosotros como que ya viéndolo un poco más técnico, es también la recopilación de los datos y cómo Spotify juega con ese tema de conocerte muy bien, pues musicalmente. Entonces, precisamente como que lo que hace Spotify es recopilar todos estos datos, que incluso lo que dices de a final de año nos llega cuánto tiempo escuchaste. O sea, en Spotify hace ese análisis de saber cuánto tiempo escuchaste música, cuánto tiempo en general estuviste en Spotify, cuál fue el mejor podcast para ti. Y sabes, ligándolo un poco a lo que tú decías, Dani, y lo que decía Diego, Ujú. creo que Spotify utiliza muy bien esos datos, pero también la psicología humana, porque a ti que, o sea, ellos pueden tener los datos, como muchas empresas en la o sea, YouTube y demás, pero ellos logran ligar eso, que tú te sientas conectado a, yo escucho 5.000 veces o 5.000 minutos en el año música, o sea, escucho mucha música o se comienza uno a competir con el otro, porque ay, que entras en la conversación que, Sí. ay, ¿cuántos minutos escuchaste? Ay, ¿cuántos videos, cuántos podcasts escuchaste? más fan de ese que vi. Sí, ay, yo solo escucho podcasts, tú eres de música X. O la gente no se puede enterar que escuchaste un Claro. porque sino que Entonces, logran hacer que eso se convierta o sea, no sé cómo lo hacen de verdad, pero logran conectar muy bien lo que es el humano en sí con los datos para que te sientas conectado, para que no se quede son en datos botados al aire, sí, sino que tú sientas que te gustan esos datos y que quieres mejorarlos o que quieres hacerlo diferente el próximo año, porque ahora yo no sé si a ustedes les pasó, pero en enero yo comencé a escuchar música que quería que a final de año me saliera sí, sí. en la lista. Sí. Digamos que sí, eso que mencionas es verdad, pero también como que hay que tener en cuenta que Spotify tiene como tres modelos principales como de análisis de datos. Uno de esos, o uno de los principales, es como el filtrado colaborativo, que es como lo que ya mencionamos anteriormente, el tema de conocerte a ti y con base en esa información que tiene de ti, compararlo con la información de las otras personas para generar como algo más en conjunto, lo que mencionamos de si yo sigo a Diego en Spotify, entonces Spotify cree que yo escucho una música similar a la de él, o si incluso el tema de compartir, si yo le comparto un podcast por WhatsApp a mi amigo, entonces de una lo toma como estas dos personas se conocen, escuchan lo mismo, entonces ese es como uno de los principales métodos que utiliza Spotify para el análisis de datos. ¿Y tiene más? Sí, Tien tiene otros dos. Tiene otro que es basado en contenido, que esa diferencia del modelo que decía Dani, es un modelo en donde realmente lo que hace Spotify es categorizar ya como por melodías, por la tonalidad de la música, por la categoría realmente del artista, del podcast. Entonces, eso también ayuda muchísimo a que la información que recibe Spotify sea muchísimo más organizada para poder empezar a generar tendencias nuevas hacia sus usuarios. Y el otro ya netamente es Machine Learning, que es el aprendizaje constante con, ok, como hoy que me tú base haces con mood de música ujú. clásica, música clásica, y ya de repente entonces él empieza a entender que ese tipo de música o de contenido es lo que debe sugerirte para que de repente pueda tenerte a ti mucho más tiempo enganchado en la plataforma. Y obviamente personalizar muchísimo más la experiencia de usuario, que creo que es una de las cosas más importantes, o sea, cuando tú te sientes
con por ejemplo, en una plataforma como estas, atendido de una manera muy personal, es como, ok, es mi cuenta, es mi Spotify, es lo mío. Entonces, el mío es distinto al de Dani, al de cualquiera es tuyo, al de Pepito, al de cualquiera. Entonces, eso siento que es un valor bastante, bastante grande que tiene. Y bueno, ahí ya finalizando lo que tú decías, eso también le da valor a que tú quieras tener tu cuenta, bueno, por el famoso tema de yo te ayudo a que pagues la cuenta, o sea, ahí únete a mi Spotify o Sí, Spotify familiar y todas esas cuestiones, uno al final termina es, yo quiero tener mi propia cuenta, porque yo escucho mi propia música, no, no quieres estar creando todo el tiempo esas listas, no listas de sí, reproducciones, sino que ya es tan personal que tú quieres es, no, ya sabe lo que me gusta, o sea, ya sabe lo que yo ujú, escucho, no me toca enseñarle y estar como todo el tiempo mostrándole lo que quisiera escuchar. es verdad, eso es cierto. Es importante, yo creo que cuando podemos tener aplicaciones que generan una experiencia de usuario tan buena son las que al final tienen pues muchísimo, muchísimo más valor, pero todo eso se hace netamente con el análisis de Sí. datos, el análisis predictivo, porque a veces las empresas se quedan con la información y la tienen toda, pero de repente el reto es, ok, ¿cómo vamos a tratarlo para poder entregar de una manera más personalizada el contenido? Y si tú lo pones en cualquier nivel, tú dices, ok, ya entendiendo estos comportamientos de usuario, qué le gusta, esos datos psicosociales, psicográficos, ven cómo puedo, hasta para la publicidad, cómo puedo sacar una campaña que vaya directamente hacia lo que a él realmente le interesa, basado en lo que él quiere, él hace, él usa, él Súper. ha consumido. Entonces yo creo que todo ese tipo de modelos son bastante efectivos. Digamos que ahí hay que tener también algo muy, muy presente y es como complementándolo como con lo que dices y también como con lo que mencioné ahorita y es cómo interactúas tú con la plataforma. Entonces, Spotify pues claramente hace el análisis de cuál es la música que tú guardas, lo que les dije, si la comparto con un amigo, así sea por WhatsApp. em, si ve que incluso yo escucho una canción completa y después la vuelvo a poner, eso es algo importantísimo para Spotify porque es como saber, ah, ok, a ella o a él le gustó esta canción, se la vamos a seguir presentando o le vamos a presentar música similar del artista. E incluso como que el hecho de que tú tengas como, es que estés escuchando una canción y no la escuches completa o la escuches hasta la mitad y la quites, también es clave para que Spotify entienda que eso no te gustó. Entonces, como que ese aspecto también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y será posible que estas plataformas también se alimenten un poco de otras plataformas? O sea, que logre, porque, ¿saben? Me pasa algo súper curioso y es que yo estaba escuchando un podcast, yo soy más de escuchar podcast en YouTube, Ujú, pero también en Spotify, pero es como, son diferentes, para mí son diferentes, o sea, el podcast de Spotify es diferente al que escucho en YouTube. sí. Pero me pasó algo muy curioso y es que yo ya en YouTube estaba escuchando un podcast, ya llevaba como, no sé, un mes escuchándolo. Y de momento me apareció en Spotify, como, pues no me apareció sugerencia de escuchar, ¿no? Pero sí me apareció como en los recomendados. Y yo no sabía que tú estabas acá, ni lo había buscado. Entonces, entendería yo que de cierta forma, no estoy segura si se puede llegar a alimentar de alguna manera de otros espacios de YouTube o de otras plataformas para saber también para saber cómo la competencia, ¿no? Porque al fin y al cabo Spotify me quiere tener Claro, para él, escúchame aquí. no me quiere tener para YouTube. Claro. Entonces, Entonces, para que yo me vuelva otra vez. sí, es verdad, porque incluso, como que lo que les digo, como tú puedes compartir, incluso no sé si han visto que hay gente que comparte como en sus historias de Instagram lo que está escuchando en Spotify. Entonces, está como todo ese tema Instagram, tú registras, incluso hay gente que registra su cuenta con la cuenta de Google, entonces eso es clave para que uno Ve- cree que no, pero entre plataformas se conecten y se compartan al menos un poco de información de qué es lo que a uno le interesa. Y hay otro punto que me gustaría dejar como en la mesa y es
Spotify es el claro ejemplo, como le decía Diego, de lo que las marcas deberían hacer, personalizar más la experiencia del usuario. Total. O sea, a veces creemos que, ay, bueno, chévere el Wrap de Spotify, Mm, pero si las marcas, ahora digamos que hablemos de un e-commerce, si un e-commerce entendiera que yo compro el producto y de pronto comienzo a comprar muchos o Amazon o Spotify o Mercado Libre. Tú entras y compras, entras y compras, entras y compras. Si comenzaran como a darse cuenta que es un usuario frecuente y que a ti te gusta que los productos te lleguen de cierta forma o de pronto le das un toque al producto y esta persona se liga más a comprarme, seguramente muchas marcas tendrían más enamorado al usuario, que es al final lo que también creo que Spotify ha logrado, enamorar a las personas de tener la plataforma, porque tú también puedes escuchar, o sea, ahora volviendo a YouTube, puedes escuchar música gratis en YouTube, con anuncios, horribles anuncios, pero lo puedes hacer también tranquilamente. Pero lo que decía Daniela, uno prefiere Spotify porque lo puedes escuchar siendo gratuito, lo puedes mm, escuchar sin necesidad de que esté prendido el teléfono, o sea, sin necesidad de que esté encendida la pantalla. sí, Y tú vas en el bus o vas en el carro escuchando y súper tranqui. súper bien. Entonces, eso es lo que creo que ha logrado que el usuario se enamore y quiera estar en Spotify. Bueno, pero ahora vámonos a los datos reales. Tan ¿Qué logro importante. que ha logrado Spotify en términos de personas inscritas, personas que pagan y demás? Ujú. Bueno, algo súper importante a tener en cuenta es que Spotify pasó de 343 millones de registros en 2023 a 393 millones de registros en 2024. Entonces, digamos que eso es lo que como que nos rectifica que la personalización de la cuenta, bueno, muchos de los factores que ya hemos tocado repetidamente en el podcast es lo que hace que Spotify siga siendo como el streaming líder para muchas personas, porque pues igualmente sigue siendo como un dato muy importante. Y pensándolo bien, pasar a tener 50 millones de usuarios más En un año. en un año donde se supone que uno dice ya todo el mundo está digitalizado, es porque están entrando esos nuevos usuarios que son chiquillos que ya comienzan a tener sus redes y eso es un montón de gente. ¿Verdad? O sea que a medida que van pasando, seguramente, bueno, y seguramente Spotify lo va a hacer muy bien, y es cómo va a comenzar a atraer a ese nuevo público, que son los centennials, que son mucho más digitales, o Ujú. sea, que puede crecer mucho más en 2025, 2026 y demás. Y digamos que estos datos que acabo de dar son importantes tener en cuenta que son activos mensuales, entonces como que eso lo hace aún más impresionante. Y ahora, ¿cuántos de esos son pagos? O sea, porque, por ejemplo, lo que hablábamos de la money es importante para que Spotify se mantenga. Claro. El gratuito claramente es importante, el activo, pero ¿cuántos de esos en realidad terminan siendo suscriptores? En el 2023 pasaron, bueno, tenían 236 millones de usuarios activos pagos y en el 2024 ya tenían 252 millones de suscriptores pagos. O sea, ahí también es como una tendencia de que no solamente las personas se quedaron en la versión gratuita, Gratuita. sino que evidentemente dicen, no, no más, quiero mi versión premium, mi versión que no me interrumpa la ducha, que no interrumpa el momento, así como súper de éxtasis que te genera la música, que pues al final es como eso, que es tan humano, nosotros somos, yo creo que seres que realmente conectan muy bien con las artes y la música, y eso es algo que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo y va a seguir. Entonces, me parece muy interesante también cómo van a hacerlo con la demanda de los centennials, de los digitales al 100%, que son mucho más exigentes. No soy pues el más anciano de todos, pero yo crecí Sí. con mi modelo de música era ver a través de Canal 13 o MTV Music Sí, mis canciones favoritas. tal Y había que esperar 3 días para volver a escucharlo. cual. O que tú corrieras con la suerte de que cuando veías justamente Estará, estaba la canción que te. estaba la canción. Y esa transición a hoy poder escuchar lo que quieres, pues digamos que yo soy como el que se deja sorprender por ese tipo de cosas. Pero ya los que son 100% digitales es como no, esto ya no, sí, esto no me sirve, esto lo de siempre. Entonces es mucho más exigente para ahora.
pues para impactar nuevamente ese mercado hoy en día. Sí, total. Y, por ejemplo, me parece muy interesante es cuántos de, porque mira que el dato de los que pagan no es muy alejado a los que son suscriptores activos. O sea, son como 100 millones, 140 millones de diferencia. O sea, son más del 50% los que terminan pagando. Sí. Y hay algo, esto sí es un aprendizaje de mi entorno y es que a las personas les molesta mucho el anuncio o les incomoda el anuncio en Spotify. Diferente a YouTube. Tú YouTube te lo soportas, pero en Spotify te daña la ducha, te daña el momento de musiquita mientras estás tratando de dormir, te daña el Sí. momento de musiquita mientras estás trabajando. Entonces, la gente se ha ido al pago, a la suscripción paga, y eso en cuánto les generan ingresos, ¿cuánto podría llegar a ser? Bueno, digamos que Spotify cerró el 2023 con 13.24 mil millones de euros y para el 2024 cerró con 15.673 mil millones Y todo eso a través de euros. me imagino yo que es todo eso a través de las que pagan la suscripción. Pues mira que sí es como que algo que sorprendió un montón y es el tema de que uno creería que los mayores ingresos son como por temas de anuncios, pero miren que no, precisamente el mayor ingreso de Spotify, que es algo que sorprende, es por el tema del premium, De los que no tanto por la publicidad que se genera en Spotify. Y que te da toda esa gama de opciones. Entonces está sí. el universitario, el individual, el familiar. Ya. Sí. Entonces tú te adaptas y entonces coges a tu combo de amigos y les dices, ven, vamos a comprarlo entre todos, entonces sale mucho más barato. Que ese es otro punto súper importante que acabas de tocar. Yo creo que dentro de toda esa data y dentro de todo ese análisis que ellos han hecho, se han dado cuenta también que las personas, y creo que Netflix aportó un poco en ese combo familiar, porque las personas son más como de, venga, paguémoslo entre los dos, nos sale mejor. Sí. Y eso comenzó con Netflix, que era como la cuenta, bueno, de forma no tan legal en Colombia, no, y creo que en varias partes de Latinoamérica, pero era como, no, pues yo tengo la cuenta, tú págame y las dos vemos en el mismo, en el mismo espacio. Ahora con Spotify es como todos tengamos 5, una cuenta familiar y entramos y eso, ellos entendieron también que la gente se mueve en ese entorno, es como no les gusta pagar una suscripción solos. Les gusta tener el plan familiar, entonces pongámosles varias opciones. Si eres estudiante, seguramente tu poder adquisitivo no es tan alto, entonces no vas a poder pagar una mensualidad de 20.000 pesos colombianos o de $5. Entonces, bueno, te damos la opción de que sea mucho más económico. Sí, total. Y eso también hace que se enganche el usuario, porque tú te casas con esa plataforma. Tú dices, ok, me das opciones de pagar, de tener el premium, y aparte uno que el premium se siente mejor. Entonces dices, ok, listo, sí, lo hago, lo pago. Que eso es Total. otra de las cosas que también creo que Spotify ha hecho muy bien. Sí. Eso yo creo que sumado también a la participación que ha ido aquí en la Spotify, entonces van creciendo de la mano. Entonces la participación ahorita es del 30.5% de todo el mercado de nicho. Sí, es un montón. Es un montón que al Que ni fin siquiera lo tiene Apple Apple. Music ni Amazon Music, que Amazon Music tiene el 13.3%. Entonces pues realmente es como, claro, ahí le lleva, digamos que un margen pues importante. Sí. Entonces, eso yo creo que es un tema pues muy interesante, sobre todo al ser el líder en ese sector. Es como, ok, tienes que ir mandando la pauta, qué hacer, nuevas tendencias, nuevos modelos de uso, nuevos basado en la data y en el análisis predictivo, nuevas, digamos que, o innovando constantemente en qué vamos a usar, qué vamos a impactar, qué vamos a hacer diferente, cómo vamos a realmente tenerlos allí, como lo hemos hablado durante todo el episodio. Y eso yo creo que es como la base principal. Y es también como esa invitación hacia todas las empresas. Total. Los datos bien utilizados nos dan demasiada información para poder ajustar de una manera muchísimo más personalizada toda esa experiencia de usuario. Sí, y sabes que considero que estas empresas como Spotify, Google, hasta el propio Apple, eh, le invierten demasiado a la data.
O sea, tú entras allá como viéndolo en términos empresariales, uno entra a LinkedIn y uno ve cargos como el Business Analysis Data o Development, pero todo data, data, data. O sea, tienen todo un grupo de personas que se concentra en hacer de esa data algo valioso. Claro. Porque claro, o sea, también uno se pone un poco en el contexto de la empresa de, bueno, yo tengo un montón de data, pero ¿cómo la gestiono? O sea, ¿quién me la lee? Porque yo puedo saber cuántos minutos escucha esta persona de música, qué tipo de canciones le gusta, pero ¿cómo hago que esto Algo relevante. hacérselo llegar relevante y hacer que el usuario sepa que para mí es relevante y para él también? Entonces creo que es también el invertir en ese equipos de personas que estén capacitadas, en que entiendan la data, en que la transformen, o empresas, o sea, no solo equipos internos, el equipo interno es súper valioso, pero también empresas que te aporten a eso. O sea, empresas que sepan de growth marketing, de analítica web y que se enfoquen en, bueno, vamos a hacer de esto un valor para que ustedes les aporten en su negocio. Hace muchísima falta en la industria en general. Y pues que generalmente las grandes empresas son las que siempre sacan, o sea, le dan el valor y son las que sacan la cara por todos los demás, porque básicamente lo hacen muy bien. Bueno, yo creo que ya para ir concluyendo con el tema, vamos a hacer como la recopilación de los puntos más importantes que tocamos. Y bueno, primero el tema de la personalización y la capacidad que tiene Spotify para recolectar datos en tiempo real, ¿no? O sea, es muy preciso, muy rápido y creo que eso es como algo muy clave que hay que tener en cuenta de la plataforma. Y segundo es, yo creo que sería todo lo que es el machine learning, la inteligencia Sí, artificial. Entonces ya tendríamos esos dos. Bueno, creo que tres. Mm, el análisis o la recopilación de datos, la personalización y la inteligencia artificial aplicada también con, pues digamos que en pro de todos estos modelos. sí, total. Sí, serían los tres puntos más importantes, pero hay uno último, ¿Cuál? que es súper importante para mí, y es que creo que invertir en el equipo, Sí, ya es muy en ver- personas muy, muy, muy cierto. capacitadas y en personas que te ayuden a transformar esa data en algo de valor. Claro, porque pues de nada te sirve tenerlo si no tienes cómo hacerlo funcional. Sí. Así es. Entonces, bueno, ya dando finalidad a este podcast, les agradecemos mucho a cada uno de los que nos están escuchando. Te agradezco a ti, Dani, y a ti, Diego, Sí. por todo ese análisis que hicieron, por toda esa información que nos brindaron, que sabemos que genera un valor grandísimo. Y esperamos que toda esta información les funcione a ustedes también para que dentro de sus empresas o dentro del entorno en el que se mueven laboralmente sea funcional para cada Claro. uno de ustedes. Si quieren conocer más de nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web, y asimismo pueden escuchar nuestros anteriores capítulos para saber más de lo que es la data te salva y el valor que eso les puede generar a cada una de sus empresas. Los esperamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Gracias. Chao. Próximamente en La Data Te Salva. Las famosas métricas de vanidad son esas que te inflan los números y tú dices, no, ya es maravilloso, yo quiero tener 100.000 seguidores, yo quiero tener 800.000 vistas, yo quiero. Y realmente cuando tú te paras a ver la estrategia, tú dices, ok, yo tengo 800.000 vistas, pero ¿esto qué me está generando? Claro, ¿esas personas realmente me van a comprar o es puro relleno para mi cuenta? O sea, ¿realmente están interesadas en mí, en mi producto, en mi marca o es puro relleno?